Hay una casa en New Jersey que lleva décadas enviando cartas. No son cartas de amor, no son facturas, no son felicitaciones. Son advertencias. Y la persona que las escribe todavía no ha sido encontrada. Lo que estás a punto de escuchar no viene de una novela, no es el argumento de una película de los años 90, es un caso documentado, con cartas reales, con una familia real, con una dirección real. 657 Boulevard, Westfield, Nueva Jersey. Una casa de estilo colonial construida en 1905. 3 plantas, jardín amplio, barrio residencial tranquilo. El tipo de casa que cualquier familia de clase media norteamericana sueña comprar. Los Brodus la compraron en 2014. Pagaron $1.300.000 por ella. Nunca llegaron a vivir dentro. Derek y Maria Brodus tenían 3 hijos. Querían una casa grande, en un barrio seguro, con historia. Una casa para crecer, una casa para quedarse. El proceso de compra fue normal. La inspección, normal. El cierre de la hipoteca, normal. Todo indicaba que habían tomado la mejor decisión de sus vidas. Firmaron el contrato en junio de 2014. 6 días después, llegó la primera carta. Estaba dirigida a el nuevo propietario de 657 Boulevard, sin remitente, sin nombre, solo un sobre blanco en el buzón de una casa que todavía ni siquiera habían terminado de reformar. La abrieron sin sospechar nada. Pensaron que sería algún vecino dándoles la bienvenida al barrio. No era una bienvenida. El texto comenzaba así: Bienvenidos. Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo os atrevéis a entrar sin mi permiso? La carta continuaba describiendo la casa con una familiaridad perturbadora. Conocía cada habitación, conocía los pasillos, conocía los rincones que nadie menciona en un anuncio inmobiliario. Y luego, hacia el final, había una pregunta. Una sola pregunta. ¿Ya habéis encontrado lo que hay en las paredes? Derek llamó a la familia anterior, los Sanders, para preguntarles si habían recibido alguna carta similar. La respuesta los dejó sin palabras. Los Sanders les dijeron que sí, que poco antes de vender la casa habían recibido una carta casi idéntica y que no le habían dado importancia, que lo sentían. La carta también hablaba de algo más. El remitente se identificaba a sí mismo con un nombre, no con su nombre real, con un título. Se llamaba a sí mismo El Vigilante y explicaba que su familia llevaba observando esa casa desde hacía décadas, que su padre la había vigilado, que su abuelo la había vigilado y que ahora era su turno. Escribía que la casa lo llamaba, que la casa lo necesitaba, que la casa esperaba. Y al final de esa primera carta, una frase que los Brodus no olvidarían jamás: ¿cuántos niños pequeños vais a traerme? Derek denunció el caso a la policía de Westfield esa misma tarde. Los agentes tomaron la denuncia, revisaron la carta, reconocieron que era perturbadora, pero explicaron que legalmente una carta por sí sola no constituía una amenaza directa. No había un nombre, no había una dirección de origen, no había huellas utilizables. El vigilante sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar una línea legal. Durante las semanas siguientes, la familia continuó con las obras de reforma. Entraban durante el día, trabajaban y se marchaban antes de que oscureciera. Ninguno se quedaba a dormir. Todavía creían que podían resolver esto, que era una persona perturbada que eventualmente sería identificada. Entonces llegó la segunda carta. Esta vez estaba dirigida por su nombre completo. El vigilante sabía quiénes eran. En la segunda carta el tono había cambiado. Ya no era una introducción, era una observación. Describía cuántos adultos habían entrado a la casa en los últimos días, cuántos coches habían aparcado en la entrada, qué hora llegaban y qué hora se iban. Estaba tomando notas. Estaba al otro lado de alguna ventana, o al otro lado de algún seto, o en algún punto elevado del barrio con visión directa al número 657 de Boulevard. Y escribía todo lo que veía.
La tercera carta llegó poco después. Esta era diferente en su contenido, pero idéntica en su frialdad. El vigilante explicaba que la casa había sido construida para ser vigilada, que tenía energía especial, que había esperado durante años a que llegaran los elegidos. Pero lo más perturbador no era el misticismo vago de sus palabras. Lo más perturbador era la última sección de esa tercera carta. Preguntaba directamente cuándo traerían a los niños. Los mencionaba como sangre joven. Decía que la casa los necesitaba, que los esperaba, que él los esperaba. Derek y María tomaron la decisión esa misma noche. Sus hijos no iban a poner un pie en esa casa, nunca. La investigación policial avanzó lentamente. Las cartas fueron analizadas. No se encontraron huellas utilizables. El papel era genérico, la tinta de bolígrafo común, el texto mecanografiado en algunos fragmentos y otros escrito a mano, con una caligrafía deliberadamente irregular, como si el autor estuviera enmascarando su estilo de escritura. Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que llevaba tiempo pensando en esto. Los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos. Nadie había visto nada extraño. Nadie había notado a ninguna persona merodeando la propiedad. Era un barrio tranquilo, de casas grandes, con jardines bien cuidados y vecinos discretos. Demasiado discretos. Uno de los vecinos que vivía frente al 657 afirmó haber visto en una ocasión a una figura de pie en la acera de enfrente mirando hacia la casa, pero no pudo dar más detalles. Era de noche, no recordaba la fecha con precisión. Solo recordaba que la figura no se movió durante un tiempo que le pareció demasiado largo y luego desapareció en la oscuridad del barrio. Mientras tanto, los Brodus seguían sin poder habitar la casa, seguían pagando la hipoteca, seguían intentando vender la propiedad, pero cada vez que un posible comprador aparecía y se enteraba de la situación, desaparecía. Nadie quería comprar una casa vigilada por alguien sin rostro. Intentaron demolerla para construir varias viviendas más pequeñas en el terreno. El municipio lo rechazó. Intentaron donarla a una organización benéfica. Nadie la quiso. La casa permaneció vacía y el vigilante siguió escribiendo. Varios meses después de la primera carta, llegó una que la policía consideró la más grave de todas. En esta carta, el vigilante demostraba haber estado dentro de la casa. Describía detalles que solo alguien que hubiera caminado por sus habitaciones podría conocer. Mencionaba modificaciones recientes que los Brodus habían realizado durante las obras. Objetos que habían dejado en distintas habitaciones. La disposición de herramientas en el sótano. El sótano. El vigilante preguntaba si habían encontrado lo que había dejado para ellos en el sótano. Los Brodus llamaron a la policía antes de volver a entrar al edificio. Los agentes registraron el sótano con linternas. No encontraron nada, pero eso no significaba que no hubiera estado allí. En esa misma carta, el vigilante mencionaba algo que hizo que todo el caso escalara a un nivel diferente. Decía que había parientes que también vigilaban, que no estaba solo, que la vigilancia era colectiva. Si eso era cierto, no se trataba de un solo individuo perturbado con una obsesión por una casa. Se trataba de algo organizado, algo multigeneracional. Una familia o un grupo con un ritual propio construido alrededor de una dirección. 657 Boulevard. La policía intensificó la vigilancia sobre la propiedad. Colocaron cámaras, patrullaron el área con mayor frecuencia, entrevistaron de nuevo a los vecinos del barrio con preguntas más específicas. Y en ese proceso surgió un detalle que ningún medio había publicado inicialmente. Uno de los vecinos más antiguos del barrio recordó que años atrás, antes de que los Sanders compraran la casa, un hombre de mediana edad solía detenerse frente al 657 con cierta regularidad. No hacía nada, solo miraba, a veces durante minutos. El vecino no le había dado importancia en su momento. En un barrio así, la gente sale a caminar, la gente se detiene. Pero ahora ese recuerdo adquiría otro peso. ¿Cuánto tiempo llevaba alguien mirando esa casa? ¿Desde cuándo? ¿Por qué?
En 2017, una mujer del barrio fue identificada por la policía como sospechosa tras una investigación paralela. Su nombre apareció vinculado al caso por circunstancias que nunca fueron completamente explicadas en los documentos públicos. Los Brothers llegaron a presentar una demanda contra ella, pero el caso fue desestimado. Las pruebas no eran suficientes, nunca lo fueron. La mujer negó cualquier implicación. Nunca fue acusada formalmente, nunca fue condenada. Los Brothers perdieron años de su vida, perdieron dinero que no recuperaron. Derek llegó a describir públicamente el impacto psicológico sobre su familia como devastador. Sus hijos crecieron sabiendo que existía alguien en algún lugar cercano que los había mencionado por su condición de niños en cartas llenas de un lenguaje que ningún padre quiere leer. En 2019, los Brothers vendieron finalmente la propiedad, por menos de la mitad de lo que habían pagado. La casa tiene hoy nuevos propietarios y hasta donde se sabe, no han recibido ninguna carta. Hasta donde se sabe. Pero hay algo que permanece sin respuesta, algo que la investigación oficial nunca pudo cerrar con certeza. Las cartas cesaron, pero el autor nunca fue identificado de manera concluyente. Nunca hubo una condena, nunca hubo una confesión, nunca hubo un rostro. El vigilante simplemente dejó de escribir, o dejó de escribir cartas que la familia pudiera recibir. ¿Qué lleva a alguien a construir una identidad completa alrededor de una casa ajena? ¿Qué tipo de mente diseña un ritual generacional de vigilancia sobre una propiedad que nunca poseyó? ¿Qué buscaba realmente? ¿Qué había en esas paredes? No lo sabemos. Y eso quizás es lo más perturbador de todo. El caso de 657 Boulevard permanece técnicamente sin resolver. La sospecha recayó sobre una persona, pero nunca se estableció culpabilidad legal. Las cartas no volvieron a aparecer. La casa fue vendida. El barrio siguió su ritmo. Desde mi perspectiva, lo más perturbador de este caso no es la figura de el vigilante en sí. Lo más perturbador es el sistema, la paciencia, la metodología. No se trató de una llamada amenazante, no fue un acto violento impulsivo. Fue una comunicación sostenida, calculada, diseñada para causar el máximo daño psicológico sin cruzar un umbral legal claro. Alguien pensó esto durante mucho tiempo y lo ejecutó a la perfección. ¿Está resuelto? No. ¿Está cerrado? Tampoco. Hay una casa en New Jersey con nuevos propietarios que probablemente no conocen todos los detalles de lo que ocurrió entre esas paredes, o quizás sí los conocen y decidieron quedarse de todas formas. Eso también dice algo. No estás preparado para ver el próximo caso que viene en el canal. Si estás dispuesto a cruzar el umbral, ya sabes dónde encontrarme. Suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho todavía. Hasta entonces, cruzas el umbral bajo tu propia responsabilidad.